Muy buenos días. Iniciamos el día de hoy con el curso Análisis de Riesgo en Mantenimiento. Quisiera agradecer a el Comité Panamericano de Ingeniería en Mantenimiento, al ingeniero Gerardo Trujillo, su presidente, así como a la Asociación Mexicana de Gestión de Activos. También ya vamos por el número 14, con éxito para todos nosotros los que colaboramos con esta organización. Especial saludo también para Claudia Trujillo, nuestra asistente, que nos apoya en toda la gestión. Vamos a dar inicio entonces al curso Análisis de Riesgo y Mantenimiento. Bien, análisis de riesgos en mantenimiento. Okay, análisis de riesgos de mantenimiento. Bueno, soy el ingeniero José Guillermo Marín Rosales, soy ingeniero en mantenimiento por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tengo otros estudios ahí en Administración Industrial y Sistemas de Información. Como decía anteriormente, un especial agradecimiento al COPIMAN, a la Asociación Costarricense de Ingeniería y Mantenimiento, al Colegio de Ingenieros Tecnólogos y al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Y obviamente a mi empresa CIAR de Costa Rica, que es Servicios de Ingeniería y Administración de Riesgos, una empresa que iniciamos hace 25 años, ahora en agosto cumplimos los 25, y que se dedica precisamente a temas de ingeniería, pero también a temas de manejo de riesgos. Bien, el objetivo general del curso es capacitar al participante en metodologías de análisis de riesgos para obviamente aplicar los mantenimientos. Eso nos lleva a unos objetivos específicos que son capacitar al participante en conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como la metodología de análisis de riesgos aplicable a toda actividad de mantenimiento. Obviamente, si consideramos a todos los países de América, nuestro continente, tenemos que tener presente que estamos expuestos a una serie de amenazas naturales. El círculo de fuego, que este relieve que vemos aquí, nos lleva a tener claro que estamos expuestos a todas las amenazas que podrían derivarse de una manifestación de uno de estos elementos. Pues siendo más cercanos ya a la parte de Centroamérica y lo que es la región Caribe, también estamos expuestos a otro tipo de amenazas, como pueden ser los huracanes, como puede ser un eventual maremoto, como puede ser pues asociadas a un fenómeno natural. Eso las vamos a conocer más adelante como amenazas naturales. Y este es mi país, Costa Rica. Costa Rica, al igual que los países de la región centroamericana y buena parte de las regiones de América, tiene una cordillera volcánica. En este caso nosotros nos dividen en dos, hacia el Atlántico y el Pacífico, y eso implica que tengamos también una serie de amenazas asociadas que van desde sismos hasta la caída de cenizas. Tenemos hoy por hoy 5 volcanes muy activos, ¿verdad? Y tenemos del orden de más de 100 volcanes en esta región, en nuestro país. Bien, entremos a los conceptos. Una forma que han logrado los estudiosos de derivar el concepto de riesgos es los componentes no de riesgo, y que está representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno de origen natural o generado por el hombre, que pueda manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada. Ojo que este es el factor externo del riesgo, es de poco o nada de control de nuestra parte, pero que es importante que lo tengamos muy presente porque es el que nos va a conllevar la principal afectación
en caso de manifestarse, ¿no? Y el otro factor es la vulnerabilidad. Ese es el factor interno de riesgo. En el factor interno de riesgo, en el factor interno de riesgo tenemos vamos a tener que es el factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su disposición intrínseca a ser afectado. Vean que al hablar de sujeto o sistema, podemos hasta una planta de producción, hasta un conjunto de plantas de producción que puede ser un parque industrial, etcétera, etcétera. O sea, uno puede dimensionarlo de acuerdo, o acotarlo, sí, exactamente, de acotarlo de acuerdo a lo que esté enfrentando. Así es que la aplicación de estos conceptos son muy amplios, tanto así que pueden utilizarse a nivel continental también. Entonces esto nos lleva al concepto de riesgo. Y el concepto de riesgo dice que es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. ¿Okay? Ojo que aquí nos está hablando de un valor específico y ese valor específico regularmente, o sea, os debe medirse en unidades monetarias. ¿Cuáles unidades monetarias? Las que estemos usando de referencia. Y ahí podemos hablar del dólar, del euro, en el caso de nosotros del colón costarricense o el peso mexicano, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una cuantificación desde el punto de vista económico. Y eso también aplica para los daños ambientales, ¿verdad? Y también para los daños sociales. De alguna manera tenemos que, a través de estudios actuariales o de estudios de impacto ambiental, determinar cuál es la afectación económica que puede sufrir un sistema o una máquina o una planta, como hablábamos originalmente, y eso nos permite también compararlo. O sea, aquí lo que estamos aplicando es midiendo el riesgo, y lo que se mide se puede controlar. Si no lo medimos, no lo podemos controlar. Principio básico de este tema. La gráfica que muestro en pantalla en este momento nos permite integrar todos estos conceptos, ¿no? Y nos da una visión general de lo que puede pasar. Desde el punto de vista de amenazas, podemos tener amenazas naturales, tecnológicas o antropogénicas. En el caso de las afectaciones, podemos tener las personas, podemos tener los bienes, podemos tener los servicios, como decíamos anteriormente, el ambiente, ¿no? Nótese que al hablar del riesgo estamos hablando de la intersección entre las amenazas y la vulnerabilidad. Y y la exposición, qué tanto estoy expuesto a la manifestación de esa amenaza que estoy valorando en un momento dado. En todo caso, la integración, la intersección de los dos es la que nos va a dar el riesgo. ¿Por qué? Porque en ese momento, según la definición, estaríamos superando la probabilidad de que un daño, una amenaza que se manifieste, nos afecte en nuestro sistema, o sea, supere todas esas métodos, todas esas técnicas que hemos hecho para que no sea vulnerable, ¿no? Al superarlo, pues obviamente vamos a tener una afectación. El reciente evento de la Catedral de Notre Dame. En la Catedral de Notre Dame tuvimos hace poco pues, un incendio de gran magnitud. Ese incendio vino derivado de un evento de mantenimiento. O sea, se tenía pensado hacer el mantenimiento de toda esta zona. Aquí lo podemos ver en el punto que nos y además hacer una restauración de todas las obras, todas las esculturas que tenía. Una de las labores más delicadas era proceder a desmontar todas las estatuas y todos las górgolas y todo lo que tiene la catedral como adornos arquitectónicos.
Nótese que aquí nos indican dónde estaban ubicados los andamios, donde estaban trabajando los que estaban realizando la labor de mantenimiento. También nos indica que la torre, las torres, ¿verdad? Vemos aquí la torre norte y la torre sur, ¿no? El elemento gótico principal, que es el que sirve de techo o ampara lo que en la parte inferior sucede, que es el altar principal de la catedral. Esta zona que aparece aquí como amarilla fue la impactada por el incendio. ¿Qué pasa? Que el 1, como lo decíamos antes, es la flecha, ¿verdad? Que tenía una altura de 96 metros. Y que, bueno, como consecuencia del daño fue, ¿verdad? Que fueron retiradas, bueno, 5 días antes del incendio, como contábamos antes, para ser restauradas. Y después esta estructura, que es la que toma fuego, que es la estructura de madera, ¿verdad? Compuesta por 1.300 robles, que además entendemos que tenían un recubrimiento tipo, digamos, que puede entenderse como un alquitrán hoy en día, o como un componente de protección. Nótese que esos 1.300 robles son equivalentes a 21 hectáreas de bosque, ¿verdad? Para poder llegar a tener esa cantidad de roble para producir la estructura. Hacia el frente tenemos la fachada de las dos torres, ¿verdad? Que se muestra aquí en la parte inferior derecha de su pantalla. Vamos a ver una secuencia de hechos que vienen derivados de la investigación del incendio en Notre Dame y que se centran en la violación de normas de seguridad y la falta de preparación para un año. En la reparación de algunos de los componentes internos, ya aquí el techo obviamente está totalmente, fue reubicado, ¿verdad? Lo que quedaba del techo, ¿verdad? Y para eso son estas dudas. Esta es la forma en que se está viendo ahora desde abajo hacia el cielo, será abierto completamente. Bien, el redactor del artículo que uso de referencia nos indica a las 6 los visitantes, los fieles y el personal fueron sacados del edificio. Minutos más tarde, sin embargo, fueron invitados a regresar después de que no se encontrara ningún incendio. Desde ese momento, el administrador del sitio y los guardias han culpado del error a un empleado del Centro de Control de Seguridad, que había sido subcontratado por la consultora, alegando que los envió a la parte equivocada del ático. Noten que aquí un grave instalación, los sistemas de protección de la instalación. Entonces, tenemos una persona sin conocimiento detallado de la catedral diciendo a dónde podría, cuál es la zona donde está siendo afectada, manejando todo el sistema de control. Una segunda alarma se disparó a las 6:30 y la catedral fue evacuada nuevamente. El administrador del sitio y la guardia regresaron al ático, donde localizaron las llamas en la base 50 pm. Vean el transcurrir del tiempo, de las 6:21 hasta un tiempo después que podrían haber sido casi 30 minutos, 29 si queremos irnos al dato de 6:50. En ese momento se hizo una llamada urgente al Cuerpo de Bomberos de París, que la recibió a las 6:51 pm, 35 minutos después de la primera vez que se detectó el incendio. O sea, el incendio ya estaba desarrollado a tal magnitud que produjo los daños que ya todos conocemos. Anota el redactor que es una cosa segura y es que Notre Dame estaba terriblemente mal equipada para hacer frente a un incendio. Pero además, quienes realizaban la labor de mantenimiento igualmente estaban terriblemente equipados o no habían considerado la posibilidad de un siniestro incendio.
Bien, cuando hablamos de análisis del riesgo, podemos utilizar 8 pasos, y esos 8 pasos los mostramos en la gráfica que tenemos en pantalla, y que nos llevan desde la identificación, el análisis de vulnerabilidad y la construcción de escenarios, la definición de riesgos, el análisis de pérdida máxima probable, nos llevan a definir técnicas de tratamiento del riesgo. Una vez definidas las técnicas, tenemos que plantear una estrategia de ejecución, lo ejecutamos y le damos seguimiento. Nótese que en la parte inferior llamamos la atención sobre la importancia de la valoración detallada de cada una de estas fases, pero principalmente la valoración detallada de la exposición a pérdida. ¿Qué tenemos a pérdida? ¿Cuánto vale? Porque en resumen tenemos diagnóstico más soluciones, más ejecución, más control, más retroalimentación. Bien, el primer paso es la identificación de amenazas. Y aquí vamos a tener por lo menos 3 bloques. Uno de las amenazas producidas por la naturaleza, como lo vimos anteriormente en nuestros países de América, tenemos bastantes amenazas de esa índole. Las amenazas del negocio, ojo, porque aquí hay una relación importante que tomar en cuenta. Los daños consecuenciales derivados de una manifestación de una amenaza y que tengan como resultado puede llevar a una relación hasta de 4 a 1. Perdón, de 6 a 1. Ese 6 a 1 es que 1 es lo que estamos pagando por reparar el daño y 6 es los daños asociados al negocio por no estar produciendo en ese momento. Las amenazas producidas por el hombre, bueno, ya vimos un ejemplo claro en el caso Notre, pero también nosotros en nuestra labor de mantenimiento vamos a ser propulsores también de políticas de gestión para poderlo evitar. Bien, en el paso 2 hacemos el análisis de vulnerabilidad. Para eso recomendamos hacer la inspección detallada de las instalaciones. En el caso de las plantas de producción, siguiendo el flujo de proceso de materia prima a producto terminado. Y luego devolverse sobre las fuentes de energía. Y hablamos de vapor, hablamos de electricidad, hablamos de aire comprimido y todas aquellas fuentes que nos permitan mantener funcionando la instalación. Es importante tomar en cuenta las apreciaciones del personal operativo, ya de la gente de producción que está inmersa todos los días en la gestión de disponibles en materia de amenazas. Y en eso, pues, dependiendo, podemos tener información de sismos, de huracanes, de tornados, de todos estos eventos naturales, pero también de posibles incendios y de algunos amenazas que podrían manifestarse. Ahora bien, ya teniendo el listado de las potenciales amenazas, entonces necesitamos hacer un ejercicio del orden. ¿Qué pasa si? Búsqueda de metas. Esa técnica nos permite enfocar en 2 sentidos. Desde el punto de vista de exposición a la pérdida y desde qué es lo que podríamos tener como daño económico y de magnitud del evento. En el paso que sigue, hacemos la construcción, la escala cualitativa. Tenemos la escala cualitativa. ¿Cómo trabajamos con la escala cualitativa? Vamos a definir como alta, mayor. En este caso la hemos ponderado de 9 a 10, produciendo obviamente las máximas pérdidas económicas. Este 9 a 10 es una ponderación junto con los restos de factores que nos va a permitir graficar y tener una priorización de cuáles son los riesgos a los que realmente nos enfrentamos. Tomemos en cuenta de nuevo que estamos hablando de que ya vimos las amenazas, ya tenemos todas las amenazas y ahora estamos haciendo el análisis de vulnerabilidad con una técnica que se llama así, o what if en inglés, ¿no? Bueno, luego viene la clasificación media, ¿verdad? Que nos lleva de 5 a 8, la clasificación baja de 1 a 4 y en algunos casos puede ser que estemos ante una amenaza que no nos va a afectar porque tenemos suficientes sistemas
de protección dentro de la instalación que lo hace nula. Bien, con eso entonces, con esta escala cualitativa, podemos trabajar, como decía anteriormente, el análisis de gráficos de amenazas, rangos de lo que es alto para una amenaza alta para nosotros, lo que es una amenaza media, baja o lo que es una amenaza nula. O también podemos utilizar la matriz de exposición a pérdidas. Y esta matriz lo que nos va a permitir es tener una dinámica asociada a la operación y al mantenimiento de áreas específicas, ¿no? Esa es la integración de tanto de las exposiciones a pérdidas con la manifestación de las amenazas. Esto lo haríamos para cada una de las instalaciones visitadas y se va haciendo el respectivo análisis que contempla los tres aspectos nombrados anteriormente. Bien, el paso 3 nos lleva a la definición de riesgos. Si ya hicimos el análisis, entonces podemos discriminar hasta dónde realmente vamos a ser afectados por un evento de una amenaza en función de la vulnerabilidad que estamos expuestos. Eso nos dice entonces una declaración de riesgos que vamos a tratar en el paso siguiente. Ese riesgo todavía no lo hemos cuantificado. Vean que ya tenemos la amenaza, ya que somos vulnerables a máxima probable. Y ese es el paso 4 en el proceso de análisis de riesgos. ¿Okay? Para esto, tenemos este gráfico que nos permite, digamos, derivar los pasos, la evolución de una pérdida. ¿Cómo se da una pérdida? Desde el momento que tenemos la exposición aquí, podríamos tener un incidente reportado. Si tomamos en cuenta el ejemplo que poníamos de la Catedral de Notre Dame, este es el primer cuando ya tenemos pérdidas materiales, personales, ambientales, etcétera, ya tenemos un accidente. A partir de ahí empiezan las pérdidas y empiezan a aumentarse por malos sistemas de protección, como en el caso de Notre Dame, no tenían con qué enfrentar una amenaza de este tipo, y además fue aumentada por el error humano. El error humano derivado de la persona que estaba controlando los sistemas de protección y que no conocía en detalle la instalación, lo cual lo llevó a dirigir a los personeros de Notre Dame a una zona que no era la que estaba siendo afectada. Obviamente, las partes que estuvieron expuestas sufrirán pérdidas y eventualmente podrían llegar hasta la pérdida total. Si tomáramos en cuenta solo el componente techo de la Catedral de Notre Dame, tuvo pérdida total, con todos, no solo desde el punto de vista económico, sino todos los valores de patrimonio histórico que están asociados a él. Bien, aquí uno sonó la alarma y entonces lo relacionamos con el incidente. A las 6:30 ya había fuego, entonces ya estábamos teniendo pérdidas, o sea, ya había un accidente claramente definido, habían pérdidas económicas. Y a partir de ahí se desarrolló todo el problema, con los errores humanos que contemplan el no haber ubicado correctamente la zona en que se estaba produciendo el evento. Eso nos lleva a la conclusión al redactor de que realmente no tenía un buen sistema de análisis necesarios para tratarlo en caso de una manifestación. Bien, el análisis de riesgo nos lleva entonces a enfrentar, digamos, tres formas de tratarlo, ¿verdad? Ya como ya definimos la pérdida máxima probable, y ya ahora podemos decir cómo podemos tratarlo. En algunos casos vamos a tomar el financiamiento del riesgo como la ruta apropiada. En otros casos la transferencia del riesgo, en otros el control del riesgo. En el caso del financiamiento del riesgo, lo que tendríamos que considerar es una reserva económica suficiente para atender la pérdida máxima probable, ¿verdad? O sea que, como hemos venido insistiendo, todo esto se mide en unidades monetarias. Entonces tendríamos que tener un respaldo económico en la siguiente lámina.
Bien, en el caso de las técnicas de tratamiento del riesgo, vía control del riesgo, podemos tener dos áreas, el acuerdo de no demanda y el seguro. En el acuerdo de no demanda lo que tenemos es un acuerdo previo entre nuestro cliente y la empresa que está ejecutando el mantenimiento, que prevé que ante un evento, pues no haber una demanda, lo que hay es una disposición a punto. Vuelvo a insistir en la relación que notaba antes. Por ejemplo, en plantas hidroeléctricas, nuestra experiencia ha sido que el daño económico de uno, el daño consecuencial debido al lucro cesante o a no estar produciendo, anda al orden de 6. ¿Verdad? Entonces, por cada dólar que tuvimos de pérdida económica directa sobre la máquina o sobre el sistema, se nos convierte por no estar, dejar de producir y dejar de entregar al mercado un bien o servicio. Tomemos en cuenta que podríamos eventualmente hasta perder ese mercado por competidores que estarían dispuestos a suplir la carencia que nosotros estamos enfrentando de atender ese mercado. Bien, la otra ruta son los seguros. Los seguros tienen varias pólizas que nos permiten en un proceso de reparación asegurar los bienes que están expuestos y con coberturas adicionales poder incursionar también en temas como mantenimiento, como puede ser el retraso de inicio de operaciones, etc. Veamos algunas. El todo riesgo de construcción, por ejemplo, privilegia la obra civil, ¿verdad? Si la obra civil es lo que más pesa dentro de todo el proyecto, pues vamos a tener en el todo riesgo de montaje, podríamos tener, ahora sí, una obra electromecánica, que por ejemplo podría ser el montaje de una caldera dentro de un proceso, o una línea de producción, o un horno, etc. Eso hace que el peso económico esté en el montaje y no en la construcción del bien. También tenemos la póliza de ruptura maquinaria. Esa es la más directamente relacionada con mantenimiento en la probabilidad de que, a pesar de que usted hace un buen mantenimiento, la máquina sufra un evento adverso que le da. No obstante, lo anterior, se prevén coberturas que controlan desde la fase de diseño hasta la fase de operación y en el largo plazo también la fase de mantenimiento, o sea, los dos de largo plazo, la operación y mantenimiento. Entonces, hay un seguro especial para calderas también por sus repercusiones en la responsabilidad civil, pero digamos que originado por un daño en la caldera, ¿verdad? Y estas son las dos coberturas que hablábamos anteriormente, que pueden ser adicionadas a los seguros anteriores, que hablan del retraso de inicio de operaciones, o sea, esa relación de 1 a 6, el 6 estaría cubierto bajo este esquema, y el otro es para los periodos de mantenimiento, que por ejemplo, plantas hidroeléctricas podría extenderse hasta 1 o 2 años, dependiendo de la planta y de la forma en que se va incorporando su puesta en marcha. Igual en tiempos de mantenimiento normal. Sí es importante definir el tiempo de mantenimiento al que vamos a considerar el seguro. Bien, esos dos que hablábamos anteriormente dependen de un financiamiento para poderlos pagar, pero en el caso del control de riesgos, y ahora sí, el control de pérdidas nuestro, lo podemos hacer vía la reducción o vía la eliminación. En el caso de la reducción, los programas de seguridad industrial, los programas de salud ocupacional, etcétera, nos ayudan en ese sentido. Y también en los programas de control de pérdidas. O sea, todos esos desperdicios que tenemos en las plantas los podemos ir limitando y en los procesos de mantenimiento también.
Entonces es importante que tengamos estos programas dentro de nuestras buenas prácticas de mantenimiento. Tomen en cuenta que en el caso de control de pérdidas, el planeamiento es muy importante. Y obviamente podemos derivarnos también en inspecciones. Las inspecciones constantes, la supervisión constante, la labor que se realiza, nos va a permitir control de pérdidas. Ojo con el tiempo de paro y el tiempo de la mano de obra. Son dos elementos muy caros y que repercuten directamente en el costo de ese trabajo de mantenimiento. Otro que es más, digamos, relativamente más simple es la eliminación. Y simplemente lo sacamos de nuestra ruta de trabajo y eliminamos ese riesgo, ese potencial de amenaza que teníamos ahí y que nos podía producir pérdidas. Bien, luego de eso entonces viene ya tenemos definido cuál es el camino que vamos a tomar. Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo y cumplir varios pasos. En esta lámina les resumo lo que podría ser la administración de un potencial daño por riesgos. Para eso, veríamos la gestión, la seguridad y la ética. Tres aspectos muy importantes hoy en día. En el caso de la administración, las funciones van a venir dadas por el planeamiento, la organización, la dirección y control. Y en el caso de la ingeniería, van a venir dadas por el diseño, construcción, operación y el mantenimiento. Estas cuatro funciones las hemos exagerado, de que no basta con diseñar y construir. La operación eficiente y el mantenimiento para lograr su máximo aprovechamiento en el largo plazo del activo es muy importante. Vean cómo se integran a las funciones de administración. Con esto lo que queremos decir es que al final hacemos administración de ingeniería una vez que las plantas están en operación y que es necesario dar mantenimiento. Eso nos lleva también a que la estrategia de ejecución que hablábamos anteriormente, desde la fase de diseño y durante la fase de operación. Finalmente, les incorporo esta herramienta que es adicional al análisis y que se conoce como la curva de riesgo o la curva de la bañera, en algunos casos la conocen. Aquí lo que es importante tomar en cuenta son los tiempos de paro por fallas, ¿verdad? Que se grafican contra los tiempos de servicio, o sea, el tiempo que tenemos realmente poder trabajar, o sea, por una falla no prevista o por un trabajo coordinado de mantenimiento. Muy importante al inicio, porque al inicio vamos a tener, de un proceso de mantenimiento, vamos a tener un alto riesgo derivado de que desconectamos todos los sistemas de seguridad, probablemente la máquina la vamos a abrir y en ese momento podemos tener pues un impacto negativo. Durante el proceso pues va a ser estable, pero la máquina pues, inicio de nuevas operaciones que nos podría dar. ¿Qué nos permite esto? Bueno, en alguna medida el análisis de este tipo nos permite la predicción de fallas, la reparación de fallas y el reemplazo si fuera necesario, si constantemente estamos teniendo problemas. Bien, para consultas y comentarios a través de estos correos y quedamos siempre a la orden. Gracias.